Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos son muy bienvenidos. Solo unos pocos anuncios. Si eres nuevo en el canal y quieres mantenerte actualizado sobre las cosas que el Señor me da de vez en cuando, a veces para compartir, pero que no son una profecía completa, usualmente es lo que llamo una visión profética o revelación. O a veces me encuentro con cosas que muestran que estas palabras proféticas están comenzando a tomar fuerza, edificarse a sí mismas mientras avanzan en el cronograma de Dios hacia el cumplimiento. Entonces puedes encontrar esas cosas en la página de comunidad. Así que la página de comunidad es algo que YouTube pone a disposición, por lo cual si sigues un canal tienes que estar suscrito para ver la pestaña de comunidad. Así que esta puede ser la razón por la que algunos de ustedes no pueden verla. Pero si estás suscrito a un canal, entonces cuando vas al tablero del canal, eso significa cuando haces clic en el nombre de La Voz del Maestro, el nombre que usualmente está debajo de este video. Te llevará al tablero del canal y entonces verás algo como creo que dice videos, dice listas de reproducción y entonces verás la página de comunidad. Así que puedes pulsar ahí y entonces puedes encontrar varias cosas que he visto que indican que la palabra de Dios ciertamente está en camino de cumplirse. Así que comparto cosas ahí de vez en cuando. Si te interesa ver eso, puedes hacerlo. No tienes absolutamente ninguna presión para suscribirte al canal. Lo siguiente es que La Voz del Maestro está disponible en BitChute, Brighteon y Rumble. Así que todo lo que tienes que hacer es buscar el blog profético La Voz del Maestro. Y entonces si tienes personas en tu vida o conoces personas que no quieren usar YouTube o si borraron YouTube, puedes encontrar estos videos ahí y puedes compartirlos con ellos. Otra cosa es que muchas personas han estado diciendo, así que revisé los comentarios este fin de semana. Muchas personas han estado diciendo que no están recibiendo notificaciones cuando subo videos y lo que tengo que decir sobre eso es que hubo un tiempo en que este blog se podía encontrar fácilmente en los motores de búsqueda. Así que podías encontrar fácilmente este blog a través de Google. Podías encontrar fácilmente este blog en YouTube, pero ahora ese tiempo ya pasó hace mucho debido al material que estoy manejando aquí. Y debido a las cosas que el Señor me ha dado para decir aquí, no es extraño que pueda ser difícil encontrarlo cuando buscas en Google. Así que tienes que escribir el nombre completo, el blog profético, La Voz del Maestro en Google o en cualquier motor de búsqueda que estés usando antes de que puedas encontrar estas cosas. Y voy a continuar por un breve momento mientras el Señor sigue moviendo mi corazón en cosas relacionadas con Rusia y China. Así que voy a abordar otra profecía. Por favor, ten en cuenta que todavía estoy en la serie sobrenatural. Así que esta sigue siendo la dirección en la que el Señor está yendo. La serie sobrenatural es extremadamente importante porque la serie sobrenatural encaja perfectamente en el hecho de que somos personas sobrenaturales, que seguimos al Señor Jesucristo, ya no estamos muertos al hecho de que hay una porción sobrenatural de nosotros mismos. Nuestros espíritus han sido traídos a la vida porque profesamos fe en el Señor Jesucristo, quien fue él mismo la persona más sobrenatural de todas. No podemos ver a un hombre multiplicando comida, caminando sobre el agua y resucitando a los muertos y pretender que estaba haciendo estas cosas por reservas naturales dentro de él. Jesús se movía poderosamente en lo sobrenatural y nosotros como su pueblo se supone que debemos estar creciendo en ese aspecto de nosotros mismos. Si nuestras almas están lentas, si nuestros espíritus todavía están muertos dentro de nosotros porque no hemos nacido de nuevo, entonces definitivamente no estamos en el camino hacia la vida eterna tal como el Señor ha dicho, y debemos prestar atención a eso. Este es un canal para personas nacidas de nuevo. Este es un canal para todos los seres humanos, ya sea que hayas nacido de nuevo, ya sea que vengas de una religión diferente, eso absolutamente no importa. Porque algunas de las cosas que estoy diciendo aquí tendrán más sentido para los cristianos porque han tenido más tiempo y más exposición a la Biblia, pero eso no descalifica a nadie de entender lo que el Señor está diciendo aquí, y algunas de estas cosas van a afectar a todo el mundo. Cuando hablo, por ejemplo, del hecho de que Dios dice que, según Isaías 13, toda la tierra yacerá en oscuridad, y hará mucho frío, y habrá terror en los corazones de los hombres y temblor, y entraremos en un periodo de tiempo donde será difícil encontrar humanidad. No importa de qué país seas, y no importa qué religión sigas por el momento. Lo que importa es que escuches que el Dios eterno, que es el único Dios, Él es Dios aparte de toda competencia, no hay contendientes ni personas que puedan lanzar su sombrero al ruedo y decir, yo también soy un Dios.
porque él expondrá a todos ellos en su propio tiempo, y sus reinos y sus dominios caerán, y los hombres verán la mayoría de nosotros con lágrimas en los ojos, que solo había un Dios. La Biblia dice que toda la tierra hará duelo cuando vean a aquel al que traspasaron. Solo una persona fue traspasada, un Señor Jesucristo, resucitado a vida triunfante después de 3 días, y ahora sentado en gloria y justicia a la diestra del Padre. Así que la profecía de hoy se llama Los Reyes de la Europa del Este. Veo a muchas personas preguntándome, ¿hay una palabra para Europa? Si vives en Europa, esta es una de las profecías más completas que el Señor me ha dado sobre ese país. La recibí el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2021. Y no es una profecía halagadora. Así que es completa, pero no es halagadora. Y la razón por la que no es halagadora es justamente lo que hablé hace unos minutos. El Señor dice que el fuego de la salvación y el fuego de incluso creer en Dios, en cualquier Dios, básicamente ha muerto en los corazones de los europeos. Así que no importa si son europeos del este o los que se veían a sí mismos como europeos tradicionales antes de que Europa se expandiera para empezar a admitir a otras personas de otras partes que estaban más en Asia. No importa. Lo que importa es el hecho de que Dios básicamente dice que Europa tiene un corazón frío y de esa dureza fría viven en un reino, un mundo y una mentalidad de hedonismo. Así que el hedonismo es básicamente estar totalmente desinteresado en cosas de naturaleza eterna. Cuando eres un hedonista, básicamente estás enfocado en el placer de esta vida, el placer de ser una persona lógica, el placer del cuerpo, el placer del paladar, la buena comida, el buen vino. Y tienes al lado de menos que cero interés en cosas de la vida y de la muerte, sigues interesado en cosas como la moralidad, pero no estás atado a definiciones fijas de lo correcto y lo incorrecto, y aún menos te preocupan cosas como si hay vida después de la muerte y cosas así. Así que no estoy aquí para debatir sobre el ateísmo en sus méritos porque siempre quiero que la gente entienda que la voz del maestro no es un lugar donde vienes a escuchar las opiniones de una mujer. Mis opiniones las comparto en mi vida con las personas que conozco y con quienes estoy cerca, pero aquí en esta plataforma estoy leyendo literalmente lo que el Señor Jesucristo tiene para decir. Así que si escuchas algo y no te gusta, puedes expresarte en la sección de comentarios, siempre y cuando no seas grosero, pero tienes que entender que no me mueven las diversas opiniones, sentimientos y estimaciones sobre las cosas que digo. Si yo fuera quien fabricara estas cosas y las dijera, entonces, por supuesto, estarías diciéndome tus opiniones a mí. Pero como estoy leyendo las proclamaciones proféticas del Señor, cuando escribes estas cosas, básicamente son solo tus opiniones que estás escribiendo para que Él las vea, y luego tú y Él las discutirán más adelante cuando pese todas las cosas en la vida de todos. Así que los reyes del este de Europa, esta profecía está hablando del hecho de que Europa va a ser invadida en los últimos tiempos por Rusia, junto con muchas otras naciones orientales. Cuando digo naciones orientales, la primera que viene a la mente de todos es China, pero también quien más venga con China. Así que el Señor dice que Estados Unidos no es el único país que va a sufrir ocupación y angustia a causa de la ocupación china y rusa. Este también va a ser el destino de Europa. La escritura principal para esta profecía es: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es muy importante para esta profecía. Yo conozco tus obras, así que sé lo que haces. Y también sé que tienes una reputación en la ciudad de que realmente eres un ser bastante animado y viviente. Pero yo te digo, yo el Señor te digo que estás muerto. Por tanto, dice el Señor, vela y fortalece las cosas que quedan, que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda pues cómo has recibido y oído. Retén y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 4. Y así aquí el Señor está hablando a un grupo de personas, una iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y les está diciendo: yo sé acerca de ustedes, y he oído acerca de las obras que han estado haciendo, y he escuchado que tienen bastante reputación como una iglesia animada, pero yo, el Señor, que hago evaluaciones perfectas, estoy aquí para decirles que en realidad están muertos, y no he hallado tus obras perfectas delante de mí en absoluto. Y Él dice: ahora deben estar vigilantes, lo que significa que deben tener cuidado de sí mismos. Esto significa que en realidad necesitan hacer una evaluación personal muy fuerte, honesta y profunda para ver si la vida que están viviendo realmente corresponde a esa reputación de buenas obras y vitalidad
como en estar espiritualmente vivos. Eso he escuchado de ustedes porque yo, Dios, les estoy diciendo que en realidad están listos para morir y que sus obras no son perfectas delante de mí. Y luego Él les dice, recuerden cómo recibieron y oyeron. Les está diciendo regresen a sus días, a los primeros días de cómo oyeron el Evangelio y cómo respondieron. Y eso es muy, muy perfecto de parte del Señor el haberme dado esta escritura. Porque cuando hablamos de Europa, en realidad estamos hablando del lugar donde la luz del Evangelio ardió tan brillantemente que la gente estaba dispuesta a ser quemada en la hoguera por su fe. No importaba cuánto la iglesia dominante de ese tiempo, que era el catolicismo, e incluso antes de eso no importaba cuánta persecución se levantara contra esa gente. Las naciones europeas al principio, cuando escucharon la verdad del Evangelio, respondieron con una luz brillante que salía de sus corazones. Pero ahora el Señor dice que se han vuelto fríos, y por eso necesitan volver a sus primeras obras, aferrarse a cómo solían comportarse y cómo solían responder al mensaje del Evangelio, y también arrepentirse. Si no, Él dice, vendré a ti como ladrón, y no sabrás la hora en que vendré sobre ti. Y si alguien está en confusión, cuando el Señor te está diciendo, no sabrás a qué hora vengo, y vengo como ladrón, es simplemente que voy a tomarte desprevenido y el resultado final de lo que pase después de que llegue no va a ser positivo. Así que el Señor dice que Europa es un lugar que lo ha dejado, que Europa es un lugar que lo niega, y que Europa es un centro de lo que él llama aprendizaje hedonista, lo que significa que es el hogar de grandes instituciones de pensamiento y debate, y mucho énfasis en la vida que apela a los sentidos de los hombres. Estos son sentidos mentales. En Europa valoran grandemente la lógica. Tienen algunas de las mejores universidades del mundo y han producido algunos de los más grandes líderes de pensamiento de la historia, incluso más que aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, porque naturalmente han existido por más tiempo. Pero él dice que los centros de aprendizaje hedonistas se enfocan en perseguir lo que es importante para las personas. Así que estos centros se enfocarán en ideas e ideales que son interesantes para los seres humanos. Pero el problema con esto es que a medida que pasan las épocas, lo que los seres humanos piensan y lo que los seres humanos consideran importante sí cambia. Mientras que Dios, si Él fuera a contrastarse a sí mismo en el otro lado, no cambia. La ley de Dios es eterna y es perfecta. Él la dio una vez y no ha cambiado. Y este es un problema especialmente para las sociedades modernas. Las sociedades modernas a menudo se resisten a Dios y a menudo caen en la degeneración y caen en todo tipo de pecado porque eventualmente a medida que la sociedad avanza, comienza a descubrir que la religión es demasiado limitante. ¿Quién es la religión para decirnos con quién debemos acostarnos? ¿Quién es la religión para decirnos cuándo debemos acostarnos con alguien? La religión dice que la actividad sexual es solo para el hombre y la mujer casados. Eso significa que para todos los demás no hay absolutamente ninguna excepción para tu caso. Si no estás casado y estás participando en actividad sexual de cualquier tipo, con otra persona, con un niño, con una bestia o incluso contigo mismo, automáticamente estás del lado equivocado de las leyes de Dios. Así que las leyes de Dios no han cambiado desde los días de Lot. Las leyes de Dios no han cambiado desde los días de Abraham, desde los días de Adán y Eva. Pero a medida que las sociedades ascienden más alto y se vuelven más sabias y avanzan en tecnología y avanzan en comprensión y conocimiento, lo que Dios está diciendo es que empiezan a pensar que tienen una forma de sabiduría, pero esto en realidad es una sabiduría que carece de entendimiento. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, lo que significa que si cualquier sociedad no tiene honor, reverencia y temor del Señor, entonces esa sociedad, incluso si inventa pequeñas cápsulas burbuja para que la gente vuele al trabajo en ellas, esa sociedad es esencialmente una sociedad de necios que viven en tinieblas a pesar de todo su avance. Y esto es lo que Dios está diciendo, que estos países en Europa han pasado años adquiriendo conocimiento pero se han apartado de la verdad. El hedonismo es donde haces lo que quieres con tu vida mientras la tienes y vives solo para el placer y la realización personal. Así que te enfocas en el queso fino y el vino y te enfocas en cuán buen arte hay y comida y bebida y placer sexual. Vas al río, dice él, y te recuestas bajo el sol y te bronceas y te relajas y estás feliz y no piensas en tu alma. El Señor dice que es comer cangrejo y langosta y asegurarte de que compres productos de cuero de calidad y decirles a tus hijos que nada en este mundo es real, excepto la lógica y la capacidad de crecer y pensar correctamente. Cuidas del cuerpo y la mente con absolutamente cero cuidado por el alma y el espíritu,
porque no ves estas cosas como relevantes o como algo que deba tomarse en serio. En un estilo de vida hedonista, en una sociedad hedonista, el valor solo se le da a lo que puedes ver, lo que puedes tocar y lo que puedes analizar de manera tangible. Lo cual significa que si algo es un vector que no puedes ver, por ejemplo en el ámbito espiritual, sabemos que los demonios existen. Pero como los demonios no pueden verse, una sociedad hedonista se va a reír de cualquiera que hable de estas cosas. Una sociedad hedonista se va a burlar de personas que están interesadas en vectores intangibles como el amor y como la oración, y solo se van a enfocar y a decir muéstranos cómo podemos medir estas cosas. Si no podemos medir estas cosas no tienen valor. Y así, cosas que son reales y eternas y muy relevantes para lo que le sucede al ser humano después de la muerte, el 99.999% de esas cosas se descartan totalmente. E incluso Dios mencionó que las verdaderas historias del mundo tal como suceden, como algunas de las cosas que estoy tratando actualmente en el blog escrito, donde Dios está revelando criaturas fantásticas. Que saldrán del mar, cosas que están en el mar, que él dice que los ancestros de los europeos sabían de estas cosas y creían completamente en ellas porque tenían que luchar contra ellas, tenían que lidiar con criaturas masivas en el mar como el kraken y otras cosas así, no tenían opción. La historia en Inglaterra de San Jorge y el dragón no fue escrita porque alguien estuviera aburrido. Esa historia del joven que recibió la santidad bajo el nombre de Jorge que mató al último dragón viviente o eso creían, básicamente es una pieza histórica. No es una pieza alegórica ni es una leyenda o mitología, es algo que realmente ocurrió. Pero el Señor dice que en Europa, cosas que tus antepasados se vieron obligados a enfrentar y combatir para su propia supervivencia, cosas sombrías. Sombrío significa extremadamente peligroso, difícil y difícil de enfrentar. Cosas sombrías por las que tus antepasados estuvieron a punto de ser aniquilados o casi devorados vivos. Cosas que tuvieron que luchar para no extinguirse, en otras palabras, como dragones que volaban sobre sus cabezas y quemaban las aldeas hasta que alguien era lo suficientemente valiente como San Jorge para ir y pelear contra uno. Él dice que ahora le dices a tus hijos que nunca fueron reales y que solo son mitos y los estudias en tus hermosos y decorados centros de vida. Y así, una vez que te enfocas en vivir solo una vez y que todo el trabajo de un ser humano es hacerlo bien en la vida y tener éxito y disfrutarla mientras puedan. Dios dice que te convertirás en el tipo de persona que solo se enfoca en divertirse lo más que pueda en esta vida, hacer la mayor cantidad de dinero, tener todo el sexo, beber todas las bebidas y comer toda la comida. Y entonces piensas que cuando mueres no hay nada más. Así que los hedonistas pensarán que después de esta vida solo viene la oscuridad y el olvido. Pero el Señor dice que después de eso viene algo más. Viene levantarse de la tierra para mirar a Jesucristo a la cara y rendir cuentas por cada último segundo de la vida que has vivido. Y estas son las palabras del Señor. Así que yo estaba viendo imágenes mientras Dios me hablaba y estaba escribiendo estas cosas. Veía playas muy soleadas y personas nadando y haciendo snorkel y personas en esos barcos muy delgados que tienen en Viena, ya sabes, navegando por los canales de noche en cruceros románticos a la luz de la luna. Y estas palabras Mallorca y Grecia vinieron a mi espíritu. Y entonces vi barcos caros en el agua, hombres sin camisa usando gafas de sol costosas y solo sintiéndose genial. Y vi una tabla delante de mí, esta tabla de madera con una fina colección de quesos siendo presentada, ya sabes, y vi gente brindando con copas de vino. E incluso vi que al lado de este río en Francia llamado, no sé si es la Seine o la Cienne, vi que la gente realmente puede sentarse junto a este río por la noche y mirar las estrellas. Así que puedes montar algo como un café improvisado, creo, y solo llevar sillas allí y disfrutar queso y vino y otras cosas y ver pasar a la gente navegando y simplemente sentirte en paz contigo mismo. El Señor me mostró escenas de Londres. Vi niños y niñas jóvenes yendo corriendo a la universidad y algunos de ellos iban a debatir su tesis final, y pude sentir una gran emoción en el corazón de estos jóvenes, mientras disfrutaban la oportunidad de ir a medir sus cerebros en batalla contra sus muy establecidos y a veces incluso famosos profesores en Oxford y Cambridge y otros lugares como esos. Y hasta vi que los abogados caminan hacia la corte en la calle usando estas togas negras y pelucas esponjosas. Y como son miembros extremadamente de alto rango de la sociedad, mientras caminan por la calle vestidos así, la gente en secreto los admira y piensa, oh, él es un abogado, ¿verdad? Así que vi que a muchas personas les encanta leer libros en Europa.
Vi esto que muchísimas personas no favorecen las tabletas electrónicas y los teléfonos celulares y siempre están mirando sus teléfonos como hacen aquí en los Estados Unidos. Vi que en Europa, incluso entre los jóvenes, aún van a las bibliotecas y leen, sacan libros, van y leen en un café o ponen mantas en los parques y están muy enfocados en aprender cosas. Lo que venía a mi corazón es que Europa es un lugar donde las personas valoran el pensamiento sano, el pensamiento lógico y se concentran en construir la mente. Pero mientras veía todas estas visiones, un sonido comenzó a crecer hasta que fue muy fuerte, y ese sonido es el sonido de la muerte del hospital que suena. Así que línea plana, ese es el sonido de la vida dejando el cuerpo, muerte. Y me di cuenta de que Dios estaba diciendo, todas estas personas aún están vivas, están viviendo, pero están muertas funcionalmente. Y así en el hospital, cuando escuchas esa línea plana, te está diciendo que ya no queda vida en esta persona. Todos los sistemas están apagados, todas las apuestas están canceladas. Ya no se puede hacer nada más aquí. La vida se ha ido y la muerte ha venido. El cerebro se ha apagado y es tiempo de dejarlos ir porque están muertos. Y luego volvemos al comienzo de esa escritura que dice, porque tienes reputación de estar vivo pero estás muerto. Y esto es lo que el Señor tenía que decir. Los centros de aprendizaje están muertos. Sus cabezas están vacías y sus almas están en blanco. La gente está muerta. Son ateos, dioses para sí mismos. No me conocen como nada, excepto como una reliquia de un pasado engañado. Un engaño es cuando sientes que alguien no está en su sano juicio y básicamente está en la ciudad de los locos creyendo cosas locas. El Señor dice que Europa lo ve como una extraña fantasía transmitida por sus antepasados muy confundidos. Así que básicamente la gente que vive hoy en día, que el Señor ha mostrado en unas cuantas visiones, realmente creen que el pasado cristiano fervientemente ardiente que en realidad construyó estas naciones en lo que son, la mayoría de ellas con la excepción de Francia, que libró una guerra muy temprano en su existencia para separar la Iglesia del Estado, piensan que la pasión que tenían los viejos europeos en el viejo mundo y su enfoque en la religión y la búsqueda de Dios y la piedad era una fantasía loca y engañada, y que sus antepasados estaban confundidos. La gente de hoy en día no cree en Dios. Así que dejen que los reyes de Asia los pisoteen. Que vengan sus botas y aplasten a los estados europeos. Esta es la palabra del Señor. Me abandonaste y abandonaste mis templos para seguir el paganismo y las búsquedas sin Dios. Hay otra profecía, la voy a enlazar en la descripción, donde Dios mostró que hay un movimiento creciente en Europa, que busqué en Google y sorprendentemente encontré que es verdad, que la gente no solo está orgullosa de llamarse ateos, sino que además aquellos que se cansan de decir que no hay Dios, han decidido que no volverán a los antepasados que practicaron el cristianismo, sino que seguirán a los otros que eran paganos. Así que vi personas usando como unas sábanas blancas extrañas y cosas así, especialmente mujeres bailando en el bosque, y hacían coronas de flores y se las ponían en la cabeza, y giraban ramas, y llamaban, no sé, a las ninfas del bosque, y a las ninfas del mar y a los diferentes dioses que pertenecen a su bosque. Vi que este tipo de sistema de creencias está creciendo en Europa, así que lo vi en una visión. Y luego cuando fui y revisé, dice que está teniendo un renacimiento básico, especialmente en la universidad. Así que los jóvenes están declarando que están regresando a la adoración de múltiples dioses y cosas por el estilo. Y así el Señor estaba diciendo que me has abandonado por el paganismo y otras búsquedas sin Dios. Y no reconoces a ningún Dios excepto a ustedes mismos. Y no crees en ninguna religión y no aceptas que ningún Dios reine sobre ti. Así que tienen ateísmo, fiera resistencia a cualquier cosa que no sea secularismo, si no está basada en el Estado y la nación y el país y los derechos del individuo en relación con otros individuos y en relación con el Estado. Los europeos no están interesados en eso. Él dice incluso en esas otras falsas religiones que te rodean, las miras con lástima y desdén. Desdén es mirar a alguien y simplemente sentir lástima por ellos porque los desprecias, y crees que las cosas que hacen y lo que representan y atesoran es ridículo. Y Dios básicamente está diciendo que incluso con la afluencia de muchas otras religiones, hay muchos indios en Inglaterra. Ellos practican el hinduismo y el islam. Hay muchas religiones múltiples que han inundado desde... Creo que es de las áreas sauditas y han venido de otros lugares, de otras partes de Asia y cosas así hacia Europa, algunos de ellos por asilo político y algunos de ellos simplemente porque han viajado buscando una mejor vida para su país, incluso algunos de ellos en inmigración ilegal.
El Señor dice que cuando estas otras religiones se inclinan ante su Dios, los franceses y los ingleses y los españoles y los italianos y todos los demás los miran con lástima, como si fueran personas que están enfermas de la cabeza por creer en un Dios y adorar a ese Dios. Y así dice Dios que ustedes los desprecian cuando ellos adoran, y los ven con sospecha cuando sirven a sus dioses. No reconoces ningún Dios, Europa, excepto a ti misma, y por lo tanto tendrás que salvarte a ti misma como dioses cuando tu destrucción venga sobre ti. Porque Putin devorará tus tierras y territorios y serás ocupada una vez más igual que lo hizo Hitler. Pero esta vez la ocupación será un éxito. Así que sabemos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler básicamente tenía esta idea de que él iba a ser Dios 2.0. Iba a barrer Europa, tomarla toda para sí mismo, expandir el gran imperio prusiano que solía estar ahí antes de su tiempo. Y tenía todos esos planes vanagloriosos. Pero además de eso, Alemania tenía un ejército de élite y estos planes vanagloriosos se estaban materializando rápidamente en la vida real, y Europa estaba en un pánico terrible. No podían resistir ante el ejército alemán. No podían resistir ante el Blitzkrieg, el ataque, porque Hitler llegó a la antigua forma de guerra de trincheras donde básicamente cavas un hoyo y te metes ahí y disparas. Así era como peleaban en la Primera Guerra Mundial. Hitler vino con un programa totalmente nuevo para atacar desde el aire, el mar, el cielo, todo a la vez. Y por cierto, eso es exactamente lo que Rusia va a hacer aquí. Rusia va a entrar con un ataque de 3 frentes, lo que significa que van a usar todo lo que puedan en tierra, todo lo que puedan en el cielo, todo lo que puedan desde el agua. Y América no sabrá dónde enfocar, hacia dónde voltear, porque va a ser como múltiples picaduras de abeja en la cara todas al mismo tiempo. Y Dios le está diciendo a Europa que caerá bajo ocupación exactamente como lo hizo Hitler antes. Pero esta vez en vez de aliados viniendo a salvarte y devolverte la soberanía, que es devolverte a ser países independientes, esta ocupación de Rusia-China, rey del este, reyes del este será un éxito. Y lo habló con tanta fuerza que lo escribí en letras mayúsculas. Por favor, siempre regresa al blog profético La Voz del Maestro y lee estos mensajes por ti mismo. Europa será llamada territorios ocupados por Rusia. Los gobiernos europeos perderán ante esa nación, caerán ante esa nación, y muchos de ustedes desertarán hacia los rusos como una forma de proteger a su gente y territorio. Así que he dicho esto en muchas profecías cuando estoy hablando de América, que Europa se negará a caer de la manera en que América caerá. América va a querer pelear. ¿Y por qué es el castigo de América ser destruida? De acuerdo con Apocalipsis capítulo 18, aun si América quisiera pelear, el Señor ya dijo cosas como que sus misiles serán deshabilitados en los silos. Que básicamente la única manera en que puedo expresar eso, según mi entendimiento, realmente no entiendo de cosas militares, es que querrán presionar ese botón que hace que América quiera presionar ese botón que hace que las bombas nucleares vuelen y nada va a volar. Solo va a hacer clic porque algo ya se le habría hecho a esas armas nucleares antes, ya sea por ayudantes rusos trabajando aquí, o Rusia va a hacer algo para hacer que las armas nucleares sean inservibles. Así que las armas defensivas con las que América podría responder cuando sea atacada, todas estarán inmovilizadas. Pero Dios dice que muchas naciones europeas desertarán hacia Rusia como una forma de proteger a su gente. He compartido eso en muchas profecías de Estados Unidos sobre Rusia y China, y también para preservar su territorio. Así que en vez de que Rusia venga y diga, yo tomo todo esto, y China diga, yo tomo todo esto, he visto y escuchado del Señor que los líderes europeos, lo voy a leer, verán la sabiduría en alinearse con Rusia en vez de pelear contra ella. Y muchos de ellos harán tratados con ella y acuerdos con el gobernante. Este es Vladimir Putin, para salvar su tierra, su modo de vida y sus ciudadanos. Así que el Señor ha dicho que América será una colonia rusa, así que van a hablar ruso aquí primero. Pueden hablar inglés, algunos de ellos estoy segura, pero el ruso será hablado aquí a propósito como un medio de intimidación para traer temor, porque no hay nada tan aterrador como que alguien te hable directamente en tu cara en un idioma que no puedes entender y tengan un arma. Es algo desconcertante. No tengo que pasar por eso para saberlo. He visto las visiones y así que ya sé que la gente estará aterrorizada al oír órdenes dadas y no pueden entenderlas. Pero Dios dice que los líderes europeos rápidamente decidirán que para evitar que Rusia tome territorio y los anexe y haga lo que sea, harán acuerdos para salvar al país, para que Italia pueda seguir siendo Italia y España pueda seguir siendo España. Y también lo harán para asegurarse de que muchos de sus ciudadanos no sean asesinados y también para preservar su modo de vida.
Así que si conoces un poco la Segunda Guerra Mundial, Hitler más o menos permitía que la gente viviera como quería. Fue más duro con unas naciones que con otras. Austria y Polonia no se escaparon con mucho. Pero en lugares como Francia, la gente continuó más o menos con su modo de vida. No estaban completamente oprimidos como lo que sucederá aquí. Y así dice Dios que países como Austria y Hungría estuvieron en la guerra y, dice que Europa será ocupada como Austria y Hungría fueron ocupadas en esa guerra y tu Dios no te ayudará. Tú eres tu propio Dios. Por lo tanto, tú no te ayudarás. Los reyes del este vendrán sobre los lechos de los ríos secos y sus pasos perturbarán a Europa. Inundarán esos países. No solo América sufrirá la angustia de la guerra y la conquista en los últimos días. Yo castigaré a estas naciones occidentales por su impiedad. Porque por encima de todo es su ateísmo lo que me enoja. Es la impiedad de Europa la que los destruirá, porque exaltan sus pequeñas mentes humanas como Dios, y no respetan las cosas antiguas. Se imaginan a sí mismos como los guardianes de la lógica, pero no saben nada. Por esto serán humillados. Y así dice Dios que Europa del Este realmente sentirá la presión porque están más cerca de las naciones asiáticas que los demás. Y Él dice que porque negaron que yo soy Dios y redujeron mi palabra, haciéndola como una fantasía y un mito, caerán. Dios dice que en Europa ellos toman su palabra y la reducen a algo para examinar. Así que básicamente esto es cuando tienes una tesis, presentas una tesis. Una tesis es básicamente una idea que has tenido, la has desarrollado, has encontrado evidencia que la respalde. Si eres sabio, también fuiste y encontraste puntos de vista en contra para mostrar que tienes una manera equilibrada de evaluar la información. Y entonces te pones de pie y defiendes tu teoría. A veces la teoría puede ser fácilmente probada. A veces la teoría es más teórica y no puede ser probada. Pero Dios dice que así es como tratan la Biblia. Así es como tratan el hecho de que Él existe. Lo debaten, como algo de lo que la gente habla tomando café y croissants. ¿Hay un Dios? Si Él está ahí, ¿por qué no se muestra? ¿Dónde está la evidencia de que Él es Dios? Mira nuestra sociedad. Todo lo que hemos construido fue hecho por el hombre. No hay evidencia de Dios. Por lo tanto, no hay Dios. Él dice que cuando el terror caiga sobre ellos, Él volverá su rostro y no oirá, y no recibirá oración. Él dijo que tu lógica y paganismo en los que confías te libren. Europa caerá. Europa colapsará. Europa será sometida al nuevo orden. Europa quedará impotente. Su gran experimento social fracasará. Han establecido un nuevo orden social, y lo respetan tanto. Están tan orgullosos de ello, pero caerá en el desorden. Básicamente será completamente esparcida. Países que ahora son oprimidos y vistos muy bajo en la clasificación. Esas naciones en la Unión Europea que la gente básicamente ignora, como Turquía, el Señor dice que ellos subirán hasta la cima de la clasificación porque esos países ya son aliados de Rusia y harán alianzas con Rusia en los últimos días. Estambul volverá a ser un centro de poder como lo fue en los días de este rey, Carlomagno el Grande. Estambul se levantará y tendrá relevancia nuevamente porque el orden jerárquico europeo será invertido. Un orden jerárquico es quién es el perro grande, el segundo perro grande, el tercer perro grande, el cuarto perro grande, hasta el último cachorrito al que nadie presta atención. Dios dice que quien ocupa el primer lugar será el último y personas que básicamente se consideran añadidos irrelevantes y de último minuto a la Unión Europea se dispararán en importancia. Y entonces él dice, como lo he dicho, así será. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y así Dios dice que Rusia recuperará mucho territorio antiguo a través de la negociación. Así que muchos países soviéticos que ahora están todos libres y totalmente libres van a regresar conforme Rusia negocia con sus antiguos socios. Atrae a algunos de ellos de vuelta con buenos recuerdos de la era soviética. Y básicamente amenaza al resto. Y Dios dice que Rusia será como una estrella en el centro de atención por su hacer, y hará que las naciones se interesen en ella al mismo nivel o mayor que como solían estar deslumbradas por América. Esto se conoce como tener el favor del Señor, y cuando ese favor o gracia cae sobre un hombre o una mujer o una región o un país, nadie puede revertirlo porque la gracia viene del Señor. Y así, Él dice que cuando Él despierte a Rusia para comenzar a conquistar, serán como un coloso en Pablo en política, lo que significa que simplemente se levantarán rápidamente en cualquiera que sea el asunto del que estemos hablando, o órdenes internacionales, cosas como la ONU.
pero él los usará como una herramienta de los últimos tiempos para aplastar naciones que están practicando cosas como la impiedad, la inmoralidad y el ateísmo en Occidente, y él los está usando para propósitos piadosos. Así que muchas personas se quejan y dicen, pero Rusia ha hecho esto y Rusia ha hecho aquello. Y no seguiré explicando a la gente que si no tienes una Biblia, es hora de que gastes los $25 y compres una para que al menos puedas tener algún tipo de entendimiento básico antes de intentar criticar o entender la profecía. Dios no está diciendo que Rusia esté sin pecado. Dios está diciendo que entre aquellos que han ensuciado su vestidura al volverse paganos, que quieren quitarse toda la ropa y bailar en pequeños círculos paganos, y bailar en círculos ateos, y hacer sacrificios humanos, y hacer todas las cosas que ellos hacen. Él va a usar a la nación cuyo pecado él ve como menor. Y nadie puede juzgar la estimación de Dios porque Dios es perfecto en su estimación. Dios no está pidiendo que nosotros le demos retroalimentación sobre lo que Él dice. Así que Él está diciendo que va a usar a Rusia como un objeto de fuerza contundente para básicamente golpear naciones que han tenido tanto. Eso está en otra profecía. Él dijo que básicamente son naciones que han tenido tanto poder e influencia y favor por siglos. Cuando él viene a evaluarlas y ver qué han hecho con eso, él encuentra que no han hecho nada más que buscar favor entre ellas mismas y hacer un pequeño círculo privado y compartir todos los recursos entre ellas mismas y ser violentas hacia otros países y conquistar y oprimir y presionar. Y ahora va a usar a Rusia como un bate de béisbol para nivelar el campo de juego y castigar a los países occidentales por lo que han hecho. Y así él dice que Rusia tendrá una formidable alineación de aliados en el futuro. Algo que Europa y América nunca han pensado que Rusia sería capaz de hacer en ninguna guerra mundial hasta la fecha. Así que aparentemente Rusia siempre se ha alineado con el equipo equivocado y no ha salido como el bueno en ningún conflicto internacional. Pero ahora el Señor dice que América y Europa serán sorprendidas porque esta vez Rusia va a escoger a sus amigos perfectamente. China, Taiwán, Ucrania. Y he dicho esto desde 2019 cuando comencé a profetizar esto. La gente quiere vivir sus vidas según la televisión. Así que hay personas que dependen de la televisión para que sea su fuente profética. Eso no es asunto mío. Mi asunto es que en 2019, antes de que comenzara este conflicto actual, el Señor dijo que cuando Rusia venga aquí, Ucrania estará con ella. Así que dejen que los televidentes hagan con eso lo que quieran. China, Taiwán, Ucrania, Japón. Y en el momento en que recibí esta profecía, el Señor dijo otra nación, pero esa nación ya ha sido revelada en videos anteriores como Corea del Norte. Corea del Norte va a reunificarse con Corea del Sur. El hermano volará cuesta abajo por las laderas de las montañas. Debe haber montañas ahí aparentemente, porque eso fue lo que vi en la profecía. Un hermano con ropa tradicional roja y otro hermano con ropa tradicional negra. Ellos corrieron por los lados de dos montañas y se encontraron en el valle y se abrazaron y hubo mucho llanto y mucha celebración. El Señor dice que Corea del Norte y Corea del Sur serán una nación y serán parte de los reyes del Oriente cuyos pasos pisotearán Europa. Así que todos los que tengan oídos escuchen los cargos y las acusaciones. Eso significa las acusaciones del Dios viviente contra las naciones que están en la Federación Europea. Escuchen lo que Dios está levantando contra una federación de países que solo piensan en cosas que conciernen al cuerpo y no se preocupan en absoluto por las cosas que conciernen al alma. Y el versículo bíblico que el Señor me dio aquí al final es: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Así que por lo que sabemos, este río se va a secar y realmente estos tipos van a poder marchar y cruzar con tanques. Si el cuerpo de agua era un problema, Apocalipsis 16:12 dice que ya no estará. Así que gracias por visitar La Voz del Maestro. Esta es celestial. Mira en el menú desplegable y ahí encontrarás el enlace escrito a esta profecía que puedes seguir hasta el blog. Hay un menú de Rusia y China en el blog donde creo que hay como 21 profecías sobre lo que Rusia y China harán en los últimos días. Y también hay en este canal una lista de reproducción de Rusia y China donde si vas a la primera profecía, si quieres saber cuál es la primera profecía, solo mira una lista de reproducción y luego haz clic en la más antigua. Haz que la lista de reproducción se reproduzca desde la más antigua y luego, a medida que avanza y escuchas los diferentes mensajes, se formará una imagen muy comprensiva de lo que el Señor está diciendo. Así que gracias por estar aquí. Gracias por compartir estos videos. Gracias a todos los que son una bendición y un apoyo para este blog.
Doy gracias al Señor por ti y que el Señor bendiga y multiplique tus dones de regreso para ti. Y hasta que te vea de nuevo, cuídate y adiós.